Hola, muy bienvenidos a nuestra charla de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando este tiempo de cuarentena? ¿Ya transitaste muchos estados de ánimo? Seguramente sí, ¿verdad? Nos está pasando mucho y hoy vamos a hablar de un tema muy particular que también va a involucrar estados de ánimos. El tema de hoy es nuevas evidencias traen nuevos paradigmas. Y acá me ves. No porque tenga frío, no estoy con esto porque tenga frío, sino porque quiero que te imagines a ver de quién vamos a hablar hoy. Alguien que usaba un manto o una capa, por eso me lo estoy poniendo, para que me ayudes a imaginar de quién vamos a hablar hoy, para que te hagas la idea. Alguien que era muy apasionado, alguien que era intenso, dramático, alguien muy comprometido, muy jugado, que en todo mostraba sus pasiones, ¿sí? Por eso dijimos vamos a hablar también de emociones. ¿Ya te hiciste la idea de quién puede ser? ¿Sí? Alguien que además era un solitario. Y sí, seguramente ya te lo imaginaste. Vamos a hablar hoy de Elías y después vamos a volver al manto de Elías. Así que ahora lo vamos a dejar por acá y mientras tanto te voy contando que el manto era muy usado como parte de la identidad y como nosotros sabemos la ropa forma parte de la identidad social, de la clase social, de la cultura. Bueno, el manto en la antigüedad tenía particularmente, representaba algo muy especial. Siempre que alguien llevaba un manto estaba referido a alguien con una autoridad, a algún líder político, a algún líder religioso, a una realeza, a alguien que estaba identificado con ese manto. También tenía otros usos el manto, a veces se echaba sobre alguna prenda o algo, alguna propiedad y era símbolo de que uno lo quería comprar, o sea, ya era parte de la persona. Pero hoy vamos a ver un poquitito acerca de este personaje que encontramos en la Biblia, en Primera de Reyes 19, y vamos a hablar un poco acerca de Elías, alguien que tuvo que ser entrenado en cambiar permanentemente sus paradigmas, ¿sí? Y bueno, ¿qué es un paradigma? Como para aclarar un poquitito, podemos darle muchas definiciones, pero como base digamos que es un modelo que nos sirve de norma, es un prototipo, un precedente, es una regla. Básicamente es una forma de entender el mundo, es una forma de percibirlo y en base a los paradigmas formamos nuestros sistemas de creencias. En lo cotidiano es como eso que decimos, bueno, las cosas siempre se hicieron así, acá se hacen así, siempre fueron así, ¿no? Es como algo ya preestablecido. Pero Elías chocaba frecuentemente con sus paradigmas y vamos a ver algunas ocasiones nada más. Pero esos paradigmas con los que él chocaba muchas veces lo llevaban hasta discutir y pelearse con Dios. Alguien que amaba y estaba identificado con Dios, pero que a su vez sus paradigmas personales le traían bastantes conflictos. Para que se dé un cambio de paradigmas y por lo tanto haya un nuevo espacio, algo nuevo en nuestras vidas, no suele darse de una manera así tan sencilla porque hoy me levanté y digo, bueno, hoy voy a cambiar este paradigma. Por lo general no suele ser así, sino que muchas veces necesitamos una exterioridad, algo de externo que nos interpele, que nos confronte, que nos desestabilice, algo que nos haga desinstalar ese paradigma que estamos teniendo. Y eso ocurre cuando lo cotidiano se rompe, ¿sí? Se interrumpe por alguna manera. Interrupciones de lo cotidiano para que podamos descubrir algo nuevo, algo provocador, algo que está más allá.
Por ejemplo, esta cuarentena, esta pandemia que está interrumpiendo nuestra cotidianeidad y nos está obligando de alguna manera a desinstalar viejos paradigmas que ya los teníamos como normales y que no las vamos a poder usar de la misma manera, porque seguramente vamos a tener que instalar nuevos paradigmas. ¿Te diste cuenta o te imaginaste tal vez cómo va a ser la vida cuando retomemos las actividades? No serán iguales, no van a ser iguales. Así que estamos frente a algo que está irrumpiendo y que está interpelándonos, está desinstalando muchos paradigmas nuestros. Seguramente, como le pasó a Elías, también nosotros, romper esos paradigmas nos puede traer bastantes conflictos, angustias y diversas emociones que ya vamos a estar viendo. Los paradigmas son instalados en nuestra vida porque el cerebro se ocupa de nuestra supervivencia. Entonces va tomando ciertos modelos que considera que son necesarios para la supervivencia y llega un momento que ya no los cuestiona, sino que simplemente los sigue usando porque en la experiencia previa o la información previa acumulada considera que eso le ayuda para sobrevivir. Ahora, dijimos que Elías tuvo que ser confrontado en diversas situaciones y digamos que fue recorriendo como una travesía pedagógica. ¿Por qué una travesía pedagógica? Porque para que nuestros paradigmas puedan ser cuestionados, justamente necesitan de un exterior que lo confronte y que interpele y que genere esa nueva vivencia, esa nueva experiencia. Y fíjense que Elías pasó por muchas de esas situaciones. Por ejemplo, cuando de entrada Dios le dice, bueno, vete de aquí al arroyo, ¿sí? Y en el arroyo tenía que sobrevivir alimentado por los cuervos. Una experiencia sobrenatural que le puede romper el paradigma a cualquiera. Tal vez en este momento, esto de vivir sostenido sobrenaturalmente en circunstancias donde tal vez tu trabajo no es el que siempre fue, tu lugar no es el mismo, porque ahora de repente estás metido adentro, estás en casa, cambió la situación, la circunstancia, o tal vez al revés, tal vez como le está pasando a algunos en este momento, debido al peligro de contagio, lo sacan de su lugar y lo trasladan a otro lado. Bueno, realmente ahí hay una crisis porque ese paradigma que yo tenía ya no me sirve para este nuevo lugar. Otra situación que tuvo que vivir Elías con la cuestión de los paradigmas es que cuando se termina el arroyo de Kerit, donde él estaba, donde era alimentado por los cuervos, Dios le dice, bueno, ahora te vas a ir a una viuda que yo preparé en Sarepta de Sidón. Y ahí tiene que nuevamente ser confrontado. ¿Qué experiencias rompen los paradigmas de Elías allí? Bueno, las fronteras, diferentes culturas, el convivir con una viuda que prácticamente estaba muriéndose de hambre, el vivir en otro país, ¿sí? O sea, ahí tiene que trascender un montón de paradigmas que hasta ese momento tenía, pero que ya no le servían para esta nueva situación. Nosotros estamos viviendo en tiempos de permanente cambio y donde lo que antes era posible y estable en un país, de repente, de un momento a otro, ya no lo es. Tal vez antes podías trasladarte de un país al otro, en este momento no lo podemos hacer. Estamos permanentemente siendo confrontados con nuestros paradigmas y seguramente eso nos trae alguna crisis. Luego vemos otra travesía de estos paradigmas que en cada lugar se nos van presentando y que nos van transformando. Y de repente ahora
tiene que ir a Samaria a enfrentarse al rey Acab. A veces tenemos paradigmas con respecto a nuestra relación con las autoridades, con cómo movernos, qué es lo que se debe, qué es lo que se puede, bueno, acá Elías tuvo que atravesar todas estas cosas y más que nada porque era un rey total muy alejado a su manera de ver la vida. ¿Sí? Un rey que en medio de una tremenda sequía, que era la sequía que predijo Elías, estaba interesado en ocuparse de los caballos, de sus ganados, en lugar de la gente y de cómo proveer para que todo su reino esté bien. Y luego vemos que él confronta a los profetas, o sea, al sistema religioso, los reta a duelo y se pone con toda su pasión, con el fervor que a él lo caracterizaba porque era bien intenso en todo eso, pone toda su fuerza en eso, ¿no? En confrontar un sistema religioso que realmente no estaba para nada en los paradigmas de Elías, y tras eso anuncia la lluvia al rey Acab y corre una carrera por la siembra de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, Jezreel significa la siembra de Dios. Y cuando Elías le anuncia a Acab, bueno, ahora va a venir una lluvia porque yo voy a orar y esa lluvia va a venir, y le dice, corre, sube a tu carro. Y Acab va en carro, pero dice que Elías corre una carrera y llega antes a Jezreel. Qué extraordinario, porque hasta en lo físico tuvo que romper sus paradigmas. Estaba tan compenetrado con aquello a lo cual él servía, que eso hasta le permitía superar las limitaciones físicas, sus paradigmas físicos. Era imposible que alguien le ganara en una carrera a alguien que iba en carro y otro a pie, ¿verdad? Sin embargo, Elías lo hizo. Qué impresionante la experiencia en todas las áreas de su vida que enfrentó. Tal vez alguna situación no salió como vos esperabas, no está dando resultado como vos esperabas. Y entonces en tu desesperación tal vez haces como hizo Elías. Dice que él dejó a su criado y se fue lejos, lejos por el desierto solo. Solemos hacer eso, cometemos a aislarnos, a meternos para adentro, a cuestionarnos. Se cuestionó a sí mismo y dice, yo al final no soy mejor que mis padres. Empezamos a autocriticarnos, a autojuzgarnos. Y aunque parecía que él quería morirse, sin embargo no era así, porque él estaba en un desierto y sin embargo dice que se puso a la sombra de un enebro. Nosotros muchas veces toda nuestra emocionalidad parece ser que es negativa, pero sin embargo hay una pulsión de vida dentro nuestro. Y eso hizo que se pusiera a la sombra de un enebro. Tal vez lo que vos quieras matar, tal vez lo que vos quieras eliminar, es ese dolor, es esa frustración, ese fracaso, ese duelo que estás transitando. Pero quiero decirte que hay buenas noticias. Dice que un ángel se apareció y le dio descanso y comida. Hay momentos en los que vos querés que Dios ya te conteste, pero ya, decime ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y queremos que Dios nos conteste en ese momento. Pero ¿sabés qué? En esas condiciones, en ese estado tan alterado, no es posible escucharlo a Dios. Ahora Dios está, y Él está dándote descanso y dándote comida. Y dice que apareció el ángel y dijo, levántate y come. Y él miró y había ya algo preparado. Dios va a poner personas a tu alrededor, situaciones, expresiones de bondades inesperadas de Dios. Vas a ver a un ángel, alguien que de alguna manera te ayuda, tal vez no a escuchar a Dios porque tal vez en ese momento no sea posible por tu estado de ánimo, pero sí a descansar y a recuperar energías. Tal vez en este momento estás necesitando descansar y tal vez estás necesitando esas energías y el ángel del Señor ya tiene preparado esa ayuda que vos estás necesitando. Y dice que después volvió el ángel a tocarlo nuevamente porque Elías se quedó dormido. Era tal
el desgaste de energía que esa situación le estaba generando, que estaba totalmente agotado. Así que nuevamente el ángel le dice que coma, que coma. Y luego de esa comida, dice que Elías camina durante 40 días. Caminar 40 días es más o menos, en aquel entonces, como recorrer 600 kilómetros. ¿Te dije que Elías era intenso? Muy, ¿verdad? Bueno, se caminó hasta llegar al monte de Oreb, como 600 kilómetros, una barbaridad. Por un lado, interesante, ¿no? Que la energía que le devolvió ese ángel que Dios le preparó. Pero lo otro es lo intenso. ¿Y por qué fue hasta el monte de Oreb? Porque el monte de Oreb representaba para él otro paradigma muy interesante. En el monte de Oreb es donde sus antepasados, en Moisés, había experimentado la presencia de Dios, donde Dios se había revelado y había traído los 10 mandamientos. ¿Recuerdan eso? Bueno, entonces para él era importante volver a ese monte, a esa roca, donde había una experiencia que él creía en su paradigma que le iba a servir. ¡Qué cosa más impresionante! Nosotros también, en nuestros recursos y en nuestra desesperación, muchas veces vamos a experiencias del pasado que fueron buenas, que Dios las usó en su momento, pero creemos que nos van a traer el mismo resultado. Y en ese monte, en esa cueva donde él se metió, pasó la noche, y dice que Dios le vino a hablar. Le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo acá? Porque no fue Dios esta vez que lo mandó a ese monte, sino fue Elías. En su desestabilización, cuando nosotros estamos totalmente fuera de eje, cuando no encontramos el sentido de vida, cuando lo que apostábamos, todo lo que apostábamos, de repente perdió sentido. Tal vez te está pasando en este tiempo porque vos tenías un proyecto, porque tenías la vida organizada de una manera y ahora se te desestabilizó todo. Y Dios viene a su encuentro. Ahora era el momento en que tal vez Elías podía escuchar a Dios. Y acá hay un intercambio de conversación. Le dice: yo he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel dejaron tu pacto, tus altares, han matado a espada a los profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y ahí Dios le hace hacer un ejercicio extraordinario. Le dice: salí afuera de la cueva, salí afuera y ponete en el monte delante del Señor. Y dice que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes, quebraba las peñas, dice, pero el Señor no estaba en ese viento poderoso. Después de ese viento aparece un terremoto, pero dice que tampoco Dios estaba en ese terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Dios no estaba en ese fuego. Te dije que Elías era intenso, que era muy apasionado, que era muy comprometido. Su experiencia y su paradigma de su modo de relacionarse con Dios era así, todo era intenso, era intensidad, terremoto, fuego, viento, cosas muy, correr delante de un carro, caminar 40 días, era todo a full, ¿sí? Pero de repente, lo que antes era lo natural en lo que él experimentaba a Dios, ahora no era esa misma experiencia. Pero sucede algo maravilloso, porque hay un paradigma que nosotros necesitamos quebrar. Porque tal vez viviste a Dios en muchas situaciones anteriores, pero nunca como en esta que te está tocando, en esta cuarentena, en esta pandemia. Tal vez tu manera de relacionarte con Dios y tu experiencia de Dios era a través de tu personalidad, de tu manera de ser. Bueno, yo soy así, Dios me entiende así, yo vivo así, bueno, y parecía que funcionaba. Pero ahora no te está funcionando. Y de repente decís: ¿y dónde está? Pero te pasa como a Elías: no está en el fuego, no está en el terremoto, no está en el viento. ¿Qué? ¿No está? Dios, ¿qué pasó? Sí está, pero ahora
hay un aprendizaje que te va a traer una nueva evidencia y va a darte un nuevo paradigma para lo nuevo que Dios tiene para darte en este tiempo. Y dice, tras el fuego hubo un silbo apacible y delicado. Y en realidad hay una versión que dice que ese en realidad no era ni un silbo apacible, sino simplemente era el silencio. Y acá había un nuevo aprendizaje para Elías. Miren lo que les pasó. Dice, cuando lo oyó Elías, volvemos al manto, cubrió su rostro con el manto y salió. ¿Por qué usó su manto? Porque su manto también representaba su viejo paradigma de su manera de relacionarse con Dios. Era lo último que le quedaba de sus viejos paradigmas. Y también ahora es como que se sentía descubierto. Así que ahora usó esto como para refugiarse o como para sentirse de alguna manera en relación consigo mismo. Y dice, y vino una voz de nuevo, otra vez, la misma pregunta. ¿Sabes qué? Dios no viene a cuestionarte, Dios no viene a juzgarte, Dios no le echó en cara a Elías su deseo de morirse, ni haber huido, ni nada de eso, sino que le dice, ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué haces acá, Elías? ¿Qué haces acá, Elías? ¿Y por qué? Necesitaba Elías tener esta nueva experiencia de la presencia de Dios, porque muchas veces nosotros cambiamos paradigmas porque, digamos, simplemente han cambiado rutinas de nuestra vida, creencias, pero no han llegado a lo profundo de nuestro ser. ¿Sí? Aquí se estaba quebrando definitivamente algo en la vida de Elías. Este era un tiempo de escucha, de conexión, con un nuevo discernimiento para descubrir y encontrar al otro. Ahora tenía que descubrir qué era experimentar a Dios en el silencio. Dios en este tiempo nos está permitiendo vivir una comunión íntima, experimentarlo a Él de otra manera, no en la agitada manera de vivir que teníamos, o en nuestras rutinas, o en nuestros paradigmas que teníamos, sino este es un tiempo de aprendizaje para que luego del aprendizaje pasemos a la enseñanza y no al revés. Todos somos buenos maestros, si se quiere, Nos gusta enseñar, nos gusta decirle al otro, pero no es así. Primero necesitamos aprender. ¿Y qué necesitamos aprender? Bueno, aprender a que esa voz apacible y delicada del silencio es algo novedoso y es algo que hace que cuando yo puedo escuchar lo inaudible, o sea, ¿podés escuchar el silencio? ¿Podés escuchar la voz de Dios en el silencio? ¿Podés tener una revelación que te trae ese silencio? Cuando eso me sucede, ese aprendizaje en mi vida va a cambiar mi práctica, va a cambiar mi discurso, sobre todo en dirección al otro, para que estoy totalmente disponible para escuchar al otro, para que hablar con él, para relacionarme con él. Te dije, Eliseo era alguien solitario, pero ahora venía una etapa distinta. Ahora iba a caminar en equipo, venían nuevas cosas en su vida, tenía que ungir a nuevas personas, a reyes, tenía que trabajar y delegar ese manto, ese bendito manto, tenía que delegar, pero para eso hace falta escuchar. Algo que seguramente en este tiempo nos va a venir muy bien. Aprender del silencio y dejar que ese silencio nos transforme, porque solo así vamos a poder tener un Eliseo al lado. Después vino, sí, la unción de Eliseo. Y es maravilloso ver la actitud. Elías no fue más el mismo. Alguien que era muy acurado, intenso, muy enérgico. Sin embargo, aprendió a ser paciente. Lo esperó a Eliseo, que estaba con sus bueyes,
lo dejó que despidiera a su familia. Había un nuevo Elías. Y Dios quiere en este tiempo también que vos empieces a permitir nuevas evidencias en tu vida para los nuevos paradigmas que estás necesitando. Te dije que los paradigmas son los que nos ayudan a sobrevivir. No te pelees con estos tiempos, no te pelees con estas circunstancias, no te pelees con tu entorno, sino ocúpate de aprender, de dejar que el Espíritu Santo te haga percibir la voz del silencio, te entrene tus oídos para que puedas escuchar al otro, para que puedas trabajar en equipo, para que puedas tener otra mirada hacia el otro, porque este es un tiempo maravilloso. Ahora estás aprendiendo, pero después vas a enseñar. Si ahora aprendemos, luego vamos a pasar a enseñar. Después vino la escuela de profetas, pero antes tuvo que haber un Elías que necesitó transformar su paradigma, parar los ruidos, toda la intensidad que había en su vida, e ir al silencio y a esa voz tan dulce y apacible que Dios tiene para nosotros. Dios transforma tu intimidad en este tiempo. Dios cambia tus paradigmas porque lo que Él te va a llevar en esta nueva etapa va a ser mucho mejor. Así que bienvenido a esta situación. No te olvides, hay ángeles aún cuando tus emociones pareciera que te superan, aún cuando parece que te peleas con todo el mundo, aún cuando parece que todos tus planes fracasaron. Ahora es tiempo de aprender un nuevo paradigma porque ese nuevo paradigma va a traerte un nuevo resultado. Muy bendecido en este tiempo para crecer y para saber que Dios siempre tiene nuevas revelaciones para nuestras vidas que nos preparan para el futuro que Él ya tiene en sus manos. Gracias, Señor. Un beso, nos vemos.